Muy buenos días. En esta ocasión pues nos encontramos ya en la semana número 3 de la fase 1 con las guías de la continuidad educativa. Antes de dar inicio y entrar de lleno a la explicación de la realización de las actividades que contiene esta guía y a la aclaración de algunos conceptos que nos podrían parecer un poco confusos, me gustaría compartir con ustedes una pequeña imagen con un mensaje bastante interesante. La imagen es esta que se muestra por acá y el texto dice de la siguiente manera: serás capaz de hacer todo lo que te propongas si crees en ti. Les invito a que ustedes reflexionen de modo muy personal acerca de lo que nos dice esta imagen. Recuerden que pueden hacer sus comentarios acerca de esto, acerca de este texto, mediante un mensaje de voz por WhatsApp, y yo con gusto lo compartiré en el grupo para que sus compañeros logren captar sus ideas, ¿verdad? Vamos a entrar a observar lo que es las actividades de la guía. Tenemos siempre la unidad número 1, la dramática, orígenes, con los contenidos que se nos muestran por acá. La actividad número 1 la tenemos un poco más abajo y nos pide: junto a tu familia desarrolla lo siguiente. Estos cuatro puntos fueron vistos en la guía anterior, es decir, en la guía de la semana 2, ¿verdad? Al escribir, nos dice el primer punto, al escribir un texto con intención literaria, ¿qué elementos tienes que tomar en cuenta para su producción? Explica. Punto número 2, al momento de redactar un texto dramático, ¿qué pasos consideras necesarios para su producción, para crearlo, ¿verdad? Número 3, ¿cuáles son las características que deben tener los personajes del teatro romántico? Me imagino que recuerdan todavía esas características, las hablábamos al final casi de la guía número 2. Y el cuarto punto nos dice que piensa en un conflicto que gira en torno a tu historia y piensa en la resolución que le darás a este conflicto. Esta primera actividad te ayudará a comprender en un primer momento el proceso para redactar una escena dramática. Vamos a pasar a la actividad número 2 y nos pide leer la siguiente información acerca de la representación teatral y las situaciones comunicativas. Luego desarrolla lo que se te pide. Tenemos por acá una tabla con información acerca de la representación teatral y nos dice que el fin primordial, es decir, el objetivo, ¿verdad?, de un texto dramático, aunque puede ser leído, es su representación en un escenario ante unos espectadores. De forma resumida, el objetivo de la representación teatral es que sea presentado ante un público, ¿verdad? Esta tarea es llevada a cabo por los actores que encarnan a los personajes y que son conducidos por el director, quien organizará y transformará ese texto escrito en un espectáculo. Por último, la escenografía es otro de los elementos esenciales de la representación teatral. Con ella se sitúa la historia en un tiempo y espacio en concreto. Más abajo vamos a encontrar información bastante valiosa y que también vimos en guías anteriores. Por ejemplo, esta parte de los personajes la vimos en la guía número 1, ¿verdad? Si se recuerdan, hablábamos allá de los personajes principales, secundarios, protagonistas, antagonistas, donde decíamos, recuerdan que los protagonistas casi siempre suelen ser los buenos y los antagonistas casi siempre suelen ser los villanos o los malos, ¿verdad? Acá nos dice que los personajes principales son aquellos
sobre los que recae el peso de la acción y pueden ser protagonistas. Es el principal y más importante de la obra. Trata de resolver el conflicto. El antagonista es el que se opone a las acciones del personaje protagonista y trata de que no logre sus fines, el villano, como habíamos dicho, ¿verdad? Y los secundarios, que son los que ayudan a los personajes principales. Del lado derecho nos vamos a encontrar con el apartado de escenografía, que consta con varios elementos como el decorado, el vestuario, iluminación y sonido. Dice por ahí de que los decorados son elementos necesarios para ambientar el escenario. El vestuario, que son prendas o ropas de vestir, ¿verdad? La iluminación, luces y elementos luminosos para provocar efectos de día, de noche o tormenta, etc. Y el sonido, que es música y efectos sonoros para complementar lo que aparece en escena. Pues más abajo nos piden resolver 3 puntos y nos dice: explica cuál es la función que tienen los directores y actores dentro de una obra teatral. Explica cuál es la diferencia entre el personaje protagonista y el antagonista. Punto número 3. Escribe cuál es la importancia de la escenografía en una obra teatral. Con un poquito de análisis vamos a lograr responder estos 3 puntos de la actividad número 2. Después de esto vamos a continuar con la actividad número 3, que nos dice que tenemos que leer la siguiente información y desarrollar lo que se nos pide. Por acá vamos a encontrar algunos conceptos, específicamente 3. El primero de ellos es el diálogo, y esto es bastante importante que lo manejen o que lo sepan. El diálogo dice que es el medio para expresarse en el teatro. Al no haber un narrador o no tener un escrito para averiguar las distintas situaciones, toda la explicación y la presentación de personajes debe hacerse por medio del diálogo. El actor narra lo que emite el autor y lo recibe el destinatario. El diálogo se lleva a cabo entre actores, pero está dirigido a la audiencia. Por acá tenemos fragmentos de una obra llamada Don Álvaro o la fuerza del sino, la cual estos fragmentos ustedes tendrán que leerlo, ¿verdad? Los van a leer para tener una idea de cómo es la redacción de una obra o de un texto. Después de lo que es el diálogo, se nos viene otro concepto, que es el soliloquio. Dice que se da, también es importante que lo manejen. Recuerden que al final de esta explicación van a tener que desarrollar lo que es el juego de reforzamiento, ¿verdad? Así de que ya les estoy dando copia, miren. El soliloquio dice que se da cuando un personaje expresa sus sentimientos y pensamientos en voz alta, sin otros actores presentes, y forma parte de una obra de teatro, pero no es una obra de teatro por sí sola. Vamos a continuar. Acá tenemos otro fragmento de la obra, y por acá tenemos el tercer concepto. El tercer concepto es el monólogo. Dice que es donde el actor expresa sus sentimientos al público y puede ser una obra de teatro por sí sola. Hay una diferencia entre las tres, ¿verdad? Entre los 3 conceptos que acabamos de ver. Vamos a continuar bajando. Recuerden que tendrán que leer estos pequeños fragmentos, y acá nos pide 3 puntos también. ¿Cuál es la diferencia entre diálogo, soliloquio y monólogo? ¿Cuál es la importancia de que en un texto dramático el autor haga uso de los diálogos, soliloquios y monólogos? ¿Qué sentimientos expresa el personaje de Don Álvaro en el soliloquio?
De esos 3 puntos tendrán que contestar en base a la lectura que acabamos de ver y en base a la lectura de esa obra. La número 4, que es la actividad de cierre, es la producción de un texto dramático, y nos dice y pide lo siguiente: anteriormente has estudiado acerca de los textos dramáticos. Con seguridad recuerdas que son aquellos que se escriben con la finalidad de ser representados ante espectadores, por lo que en esta guía escribirás una escena dramática con una extensión de 2 a 3 páginas, basándote en lo que aprendiste sobre este género. Y tenemos ahí como primer punto lo que es la planificación. Elabora un plan de redacción para tu texto teatral. Organiza tus ideas de lo que se te solicita a continuación. Vamos a definir un tema y de qué quieres que trate tu escena teatral. Elige el ambiente y la época donde se desarrollará la historia. Crea los personajes tomando en cuenta el carácter de los personajes del teatro romántico. Para ello puedes apoyarte de la siguiente tabla. Tenemos por acá la tabla de personaje y descripción. En la de personajes tenemos clasificación en principal y secundario. Tenemos nombre y edad y carácter del personaje. Vamos a describir cada aspecto de esto, ¿verdad? Vamos a continuar. Organiza la trama en un cuadro como el siguiente. Describe cada parte: inicio, nudo o desarrollo, y desenlace o final. ¿Cómo será el inicio? ¿Cuál será el desarrollo? ¿Y qué sucederá al final? ¿Verdad? Utiliza recursos que te ayuden a organizar tus ideas. Puedes hacer anotaciones y esquemas o cuadros, etc. Segundo punto, la textualización. En esta etapa debes de escribir el borrador de tu obra de teatro, es decir, como una pequeña prueba o machote, como le conocemos nosotros. Para ello realiza lo siguiente: ten presente las características del teatro romántico para crear el ambiente y la escenografía. Esta será la descripción de escena que comúnmente aparece en las obras del teatro para ayudar a la comprensión del lector. Crea las acotaciones. ¿Se recuerdan de las acotaciones? También las vimos en la guía número 1. Recuerda que estas son las sugerencias que el autor da al director y a los actores para que interpreten de una manera específica un determinado pasaje de la escena. Redacta el texto de los diálogos, soliloquios y monólogos para cada personaje. Recuerda que debe cumplir la estructura de inicio, desarrollo y desenlace que propusiste en la planificación. Haz uso de las palabras que contengan diptongos, triptongos e hiatos. También recuerdan de esto, ¿verdad? Lo vimos en la guía número 2. Último paso, revisión y publicación. En esta actividad debes hacer la revisión, corrección y publicación de tu texto dramático. Para ello haz lo siguiente: lee el borrador de tu escena dramática para identificar errores de redacción y de ortografía. También debes de verificar si el borrador cumple con lo que estableciste en la planificación. Toma nota de todos los elementos que debes modificar. Escribe de nuevo el texto, incorporando todos los elementos que identificaste en la revisión. Vuelve a leer tu texto dramático, para verificar si hiciste todos los ajustes necesarios e incorporar alguno que hayas olvidado. Reparte los diálogos de los personajes entre tus familiares y anímalos a leer juntos la obra. Además, puedes pedirles que te hagan comentarios sobre tu escrito para que puedas mejorarlo. Y por último, escribe una versión final y publica el texto en el medio que te indicó tu docente. Para eso, el día de mañana viernes,
voy a habilitar el grupo para que ustedes puedan escribir, o bueno, mejor me envían su escrito, y yo lo publico en el grupo para que sus compañeros vean el tan bonito trabajo que ustedes están realizando, ¿verdad? Ese será nuestro medio para mostrar a sus compañeros. Y por último, vamos a la autoevaluación. La tabla de autoevaluación ya la conocemos con 3 criterios. Si es logrado, pues marca logrado. Si está en proceso, pues ahí coloca en proceso. Esto sería todo por el día de ahora. Recuerden que ante cualquier duda que surja, pueden escribirme y hacerme la pregunta que deseen, que con gusto trataré de resolverles o de ayudarles, ¿verdad? Un gusto haberlos saludado este día. Espero de que se encuentren muy bien. Cuídense mucho.